Posmodernidad, además de ser un tiempo nuevo, porque trae algo un poco diferente de la premodernidad, muy lejos de la premodernidad, y empieza a criticar y llevar la modernidad más adelante. Un punto muy importante es aquello que el Papa actual, sobre el cual el Papa actual insiste mucho, es el relativismo. Es un tema delicado, voy a ver si conseguimos entendernos. La tradición, por naturaleza, es unitaria. Y por lo tanto, aceptar una tradición no permite muchas posibilidades de posiciones diferentes. Por ejemplo, si nosotros saludamos a las personas extendiendo las manos, no es con los pies. Entonces no hay mucho que interpretar, porque es una tradición. Pero cuando ya uno empieza a imaginar cómo voy a inventar nuevas maneras de saludar, ahí puede hacer una pirueta, otra hacer de otra manera, porque ahí puede crear. Mas cuando uno tiene una tradición, él sabe qué tiene que hacer. Ahora, la modernidad introduce ya la interpretación. Y el relativismo ya nace de la modernidad. Y la posmodernidad lo lleva más todavía, exagera más todavía. Por eso el relativismo mismo, y ese es fuerte. ¿Significa qué cosa? Significa que se toma conciencia cada vez más de la diferencia de las posiciones de las personas y se empieza a respetar, a ver y no dejarse influenciar mucho. Yo pienso así, tú piensas así, él piensa de otra manera. Ahí frente a un problema tenemos 5, 6, 7, 8 posiciones. ¿Cuál es la verdadera? Cada uno juzga la suya. El relativismo es esto. La verdad, en vez de ser una solución, una posición, la verdad empieza a ser posible, expresa de muchas maneras, diferentes maneras. ¿En qué sentido el relativismo puede ser un problema muy grave para la vida religiosa? ¿Y en qué sentido es algo positivo? El relativismo, cuando significa que ninguno de nosotros es Dios, ninguno, ni el hermano general, ni el Papa, y por lo tanto, todas las posiciones humanas tienen límites y por lo tanto tienen un nivel de relatividad. Esto es positivo, es humildad. Saber que mi posición no tiene toda la verdad. Y no solamente esto, no tiene toda la verdad, pero tiene error también. Ninguno es capaz de expresarse de una manera en que no tenga ningún error, ningún límite. Ser la perfecta no es posible, no somos dioses. Y el relativismo es la manera de decir somos humanos y como humanos somos imperfectos y todas las verdades y las formulaciones que nosotros usamos son imperfectas. Eso es bonito, es humilde, tenemos que reconocer. Tengo autoridad, pero yo sé que mi autoridad también es frágil. Pedro, que fue escogido como el apóstol para ser la cabeza, Jesús dice, voy a rezar por ti para que tu fe no desfalleça. Y él después ha traicionado al Señor. Es aquel que fue la cabeza. Y después dice la tradición, el mito, que ha llorado tanto en su vida que su rostro tenía ya dos marcas de las lágrimas de tanto llorar, de haber traicionado al Señor. El primero papa, entre comillas, fue aquel que ha traicionado al Señor, para decir la relatividad. Ahora, ¿en qué punto el relativismo es peligroso? Es pensar que en la verdad, en el valor, en la vida religiosa no hay nada, oiga, nada de absoluto, todo es relativo, esto sí, porque toda realidad que de cierta manera participa de Dios, en cuanto participa de Dios, tiene algo de absoluto, y eso tenemos que decir es absoluto, no la forma, como voy a expresar, esa es relativa, mas en la forma relativa, nosotros pasamos algo de absoluto. Por ejemplo, nosotros tenemos los votos. Claro que los votos son una forma relativa de expresar la vida consagrada. Pero ahí, porque hay una consagración a Dios, hay una relación con Dios, hay una entrega de sí misma a Dios, hay algo de absoluto, de misterio, y eso no es relativo.
Por lo tanto, no puedo relativizar los votos como si fuera algo como tomar un vaso de agua. ¿Por qué? Porque yo tuve una relación con Dios. Entonces, lo absoluto de verdad es solamente Dios. Pero las realidades humanas participan de Dios. Y en cuanto participan, en este punto son absolutas. Los jesuitas están acostumbrados, y creo que muchos de los hermanos y provinciales aquí han hecho ejercicio de San Ignacio. Y conocen la expresión de San Ignacio de la indiferencia, que es actitud de libertad frente a la realidad. Me ha gustado mucho la definición que Rahner da de indiferencia, porque sirve para la reflexión que hacemos ahora. Él dice que el sentido agudo de la relatividad de todas las cosas, incluso las religiosas, las eclesiales, la vida consagrada, excepto de Dios. Dios no es relativo. Y la vida religiosa, la iglesia, en cuanto participa de Dios, ella tiene este elemento absoluto. Por lo tanto, no hay peligro de aceptar al mismo tiempo el límite de nuestras posiciones humanas y el absoluto de la posición de Dios. Ahora, el peligro es cuando nosotros confundimos lo absoluto de Dios con la manera como nosotros lo expresamos. Y nosotros tenemos esta tentación terrible, de absolutizar la manera, la verdad, la teología que yo hago, la cosa que enseño. Esta manera de formular es absoluta. Ni las formulaciones dogmáticas en su fórmula son absolutas, pero expresan una verdad que es absoluta. Y hacer ese trabajo en cada momento es el trabajo de interpretación. Nosotros estamos viviendo en el siglo XXI, ustedes son provinciales. Yo creo que un rol del provincial es tomar la tradición religiosa, después Afonso va a explicar mejor para ustedes, de los maristas, ver lo que en lo tradicional de esta transmisión, de lo relativo, de la forma del fundador, de los maristas de Italia, de España, de tal país, son relativos, y qué cosa pasa ahí, que es una verdad duradora, permanente, absoluta. En esto que consiste nuestro trabajo principal de buscar lo absoluto de la verdad. Absoluto, solamente Dios. Y Dios toca todas las cosas, y todas las cosas tienen algo de absoluto. Y tener el ojo para percibir esta presencia del absoluto, que es la gracia del discernimiento, en lo que los superiores nosotros acreditamos que tienen una gracia especial, que nos llamamos de gracia de Estado, de su vocación, de ayudar a sus hermanos a discernir lo absoluto de su vida personal y de su vida religiosa. Y ahora vamos a ver qué nuestro hermano Afonso va a decir a los maristas sobre esto. Veja assim, Libani, quando nós pensamos no relativismo e na relativização, é possível nós fazermos uma leitura teológica disso também, a partir da figura dos profetas bíblicos. Os profetas bíblicos, à primeira vista, parecem ser pós-modernos, porque eles relativizam muitas coisas que eram tidas como absolutas. O próprio Jesus, ao relativizar o templo, sábado. Exatamente. Ao relativizar o templo, a lei e o sábado, parecia um relativista. Mas aonde radica isso? Radica no essencial da vida. Em sua experiência do absoluto do Padre, Deus Padre. É nisto que Jesus percebia. Então, aqui é um critério importante para nós distinguirmos. Quando alguém vai ao núcleo da realidade humana e vai ao núcleo dos valores e, portanto, relativiza coisas que não têm o valor que devia ter, e nós temos que aceitar isso, levar isso em conta, promover essa relativização, porque ela é purificadora. Por isso, sobretudo, as formas que são muito relativas. E a gente quer absolutizar as formas. Como nós, por exemplo, a sotana durante muito tempo, o hábito, é uma coisa externa para dizer que o espírito religioso de consagração ao Senhor é absoluto, mas com hábito, sem hábito, já não tão importante. Pois, então, de outras posturas
que são de uma relativização vazia, que levam a valores inconsistentes. Esse tipo de relativismo é preciso que a gente critique, faça avançar. Então, essa distinção é muito importante. Depois, há uma característica já pós-moderna no relativismo, que eu queria chamar a atenção, que é muito comum nós encontrarmos em nossos alunos das escolas, em suas famílias e também em alguns irmãos e religiosos e religiosas, que é externamente são tradicionais e internamente são relativistas. Isso é terrível. Outro dia, no jornal A Folha de São Paulo, no Brasil, apareceu uma entrevista com várias mulheres ricas, famosas, católicas, cheias de aparatos de devocionais de Maria, vestidas de forma extremamente condigna com a tradição católica. E quando os jornalistas começaram a perguntar para elas sobre aquelas questões básicas do catolicismo, elas eram extremamente relativistas. Por eso, la forma se hizo absoluta y lo absoluto se hizo relativo. Es lo peor. El peor del relativismo es absolutizar lo relativo y, absolutizar lo relativo y absolutizar Relativizar o absoluto. o absoluto. Es lo peor que existe. Por isso que há um certo equívoco, às vezes, da gente identificar algo como relativismo somente pela aparência. E há um engano na pós-modernidade aí. Porque há muitas manifestações que aparentemente podem parecer renovadoras, podem parecer que são, ou podem parecer ao contrário, mas no fundo são diferentes. É verdade. Pero la moda muitas vezes é para muita gente absoluta. E a moda é a coisa mais relativa que existe. Depois eu penso que a forma de superação do relativismo é estabelecer consensos. E é mais custoso, é mais difícil, é mais exigente. Isso para uma congregação religiosa, para uma província, para uma escola. Porque a forma de combater o relativismo não é voltar ao pré-moderno com novas normas e novas leis. Aqui é um equívoco terrível se faz isso. Mas é ir ao fundo e discutir os fundamentos que são absolutos, que sustentam as pessoas. Muitas vezes, quando pessoas que têm posturas relativistas, você começa a perguntar, a argumentar, chega uma hora que elas param, porque você sente que não tem consistência o argumento. Mas isso exige das pessoas mais tempo, mais paciência. E também uma paciência, por quê? Porque às vezes há certos relativismos que são frutos do processo de evolução das pessoas. Naquele momento todavia não chegou a perceber os pontos fundamentais, que talvez amanhã não consiga. Isso. E há que ter paciência para que chegue allá. Exato. Isso no processo de crescimento na fé é muito forte. Há certas coisas que quem já está mais evoluído na fé tem claríssimo. Quem está no começo do processo não chegou a essa percepção ainda. Então você tem que oferecer, dizer, mas tem que respeitar para que a pessoa possa fazer o processo. E vivi talvez tempo de relativismo forte, hasta que chegue a perceber valores absolutos que vão a sustentar, a sostener-lhe a vida.